Buen día, profe. Quedé callada porque me puso una nueva cosa que podía admitir a todos a la vez. Bueno, en fin. Lo mío no es la tecnología, pero vamos queriendo. ¿Cómo andan? A ver si habilitan una vez el micrófono y me habla alguno más de los tres que Bien, profe. Milagro Bien. es una de la que siempre me habla. A ver los demás. Les pido por favor. Buen día, profe. Fanny, ¿cómo le va? Bien, bien. Me alegro mucho. Leí que Marcelo Ariel, Marcelo, ¿de qué curso sos, por favor? Porque por lista no te tengo, por ahí sos otro alumno y estás con ese nombre. Marcelo Vareiro, si estás por ahí. Sí, decime, Marcelo, buen día. ¿Vos qué nombre tenés? Porque por ahí me decís que sos vos, pero en realidad parece una locura porque no te tengo en la lista. Buen día. Hola, Luli, ¿cómo le va? Agustina, ¿cómo le va? Bueno, le sigo preguntando a Marcelo. Me toca cursar sábados y miércoles más tarde, pero no sos alumno de este curso, Marcelo. Con otra profe, claro, con Mercedes López Cantera, por casualidad. Entrabas para preguntar si puedo cursar en este curso de las 9. Marcelo, te podés quedar, el tema es que ya pasó la primera evaluación formativa. ¿Vos llegaste a enviar tu primera evaluación formativa a la profesora Mercedes? Bueno, se retiró el compañero. ¿Qué momento? ¿Lo habré asustado? Yo nada más le preguntaba. Bueno, en fin, así las cosas. Quiero preguntar si se encuentran presentes. Perdonen, pero tengo que ser muy cuidadosa con esto. Leandro Gómez, si está, por favor. Hola Matías, ¿cómo le va? Bueno, pregunto por Leandro Gómez, y pregunto, no, lo demás estaba todo perfectamente anotado. ¿Leandro se encuentra en el día de hoy por casualidad? Yo acá entre los presentes no lo veo. Somos 16, che, ¿dónde estarán los demás compañeros? Pues yo corregí 39 evaluaciones formativas. Bueno, ¿por ahí están con otras evaluaciones formativas? ¿Será así la cosa? Cuéntenme. Que yo sepa, no. Ah, ajá. Bueno. Bueno, en fin, que no decaiga. ¿Terminaron la primera tanda de evaluaciones? No, les debe faltar alguna, ¿no es cierto? Sí, falta todavía. ¿Falta? Ok. ¿Qué falta? Análisis el viernes. Dios Queda. me libre. Bueno, está bien. Análisis. Y análisis que es el del profesor de la cátedra Gutiérrez, ¿no es cierto? Sí. Ya tiene que haber recibido un mail de la titular de cátedra vía Secretaría Académica, a ver si nos despeja un poquito los días sábados el profesor. Pero bueno, no voy a ser bruja ni voy a hablar delante de los estudiantes, ya dije bastante. Bueno, chicos, algunas cuestiones formales. En las evaluaciones formativas me encontré tanto en los que tuvieron que rehacer, que era poco, así que todo bien y está dentro de lo esperado, porque ese es el carácter de la evaluación formativa, como les dije, es una instancia para aprender, ¿sí? Entonces, por eso la calificación, perdón, es satisfactorio o no satisfactorio, pero ese no satisfactorio se puede rever y a las pruebas me remito. Pero
Algo que me encontré en casi todos los trabajos, en la gran mayoría de los trabajos, son algunas cuestiones que yo les agregué con un color para que las tuvieran en cuenta para el final. Entonces, humildemente lo digo, sin falsa modestia, las clases intentan ser, los encuentros virtuales, en este caso, intentan ser una orientación para abordar las lecturas, ¿de acuerdo? Hay cuestiones que ustedes han puesto, muchos de ustedes tuvieran calificación satisfactoria o no satisfactoria, pusieron algunos de ustedes, varios de ustedes, cuestiones que claramente en las clases se dijeron que no, que eran al revés. Entonces yo les pido que estén atentos a la información que hay en las clases y en lo que yo subo en nuestro foro, ¿sí? En el foro de nuestro curso. Eso por un lado, para que lo tengan en cuenta para la segunda parte de la cursada, ¿sí? Por supuesto que la organización, la elaboración de la evaluación formativa se hace con el criterio, en todos los cursos de la cátedra, se hace con el criterio de los capítulos de lectura obligatoria, ¿sí? Nadie les va a preguntar otra cosa, pero las clases, reitero, intentan ser una orientación. Entonces, por favor, nosotros repasamos las opciones de la primera evaluación formativa en clase y entonces estaban bien respondidas las opciones de verdadero o falso. A la hora de justificar, ahí se encontraron con algunas dificultades, sobre todo en la comparación de la primera y segunda revolución industrial, ¿sí? Porque se olvidaron de poner muchos de ustedes lo de la tecnología, el tipo de industrias, el tamaño de las empresas. Bueno, nosotros antes del final, el final ya saben que es en febrero 2021, no se toma ahora en diciembre el final. Entonces, yo ahora les voy a dar una suerte de cronograma tentativo de la segunda parte de la cursada, pero me he dejado un lugar para en diciembre hacer un cierre de la cursada y aclarar dudas para el final, algunas cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en el día de hoy nos vamos a dedicar al texto de Elena Sirica, que nosotros comenzamos la clase pasada, y es el texto que aborda la historia en particular de Estados Unidos durante los años 20 y durante los años 30. Como les dije la otra vez, las pocas referencias que aparecen en el texto de Elena Sirica sobre Europa, sí o sí hay que saberlas, porque en estas circunstancias de virtualidad no estamos dando el texto de la Europa de entreguerras, ¿sí? Entonces, lo poco que hay en Elena Sirica, reitero, sobre Europa, hay que saberlo. De hecho, hay 2 o 3 renglones para Gran Bretaña, 2 o 3 renglones para Francia, es decir, sobre cómo salen de la crisis del 30. Eso poquito que dice de información hay que saberlo. Bien. El sábado todavía nos vamos a encontrar de forma sincrónica en el foro. De forma sincrónica, es decir, al mismo tiempo. Yo sé que ustedes por ahí después se les ocurren preguntas y las ponen y lo bien que hacen, pero aprovechen que el día sábado, por lo menos el sábado que viene, yo estoy a disposición de ustedes de 9 a 11, ¿sí? Entonces dejen preguntas antes si necesitan comentarios. Bueno. Miércoles que viene, miércoles 18. Hola Antonella, ¿cómo le va? Miércoles 18 nos vamos a dedicar al capítulo de Rusia. El capítulo de Rusia es el capítulo cuyo autor es Miguel Maceo y que comienza en la página 203. Ese capítulo, ya les anticipo, es muy largo, ¿sí? No los quiero asustar, para nada. ¿Qué es lo que se va a requerir de ustedes del capítulo de Rusia? Concretamente, lo que refiere a economía planificada. Anótenlo, por favor, economía planificada. Y las páginas de lectura obligatoria para llegar a la economía planificada, ya se las digo, son las páginas 219, me las voy a anotar acá porque después ando preguntando,
A ver dónde están. Páginas 219, que es el punto 8, ahí arranca el punto 8. A página 230. 219 a página 230. ¿De acuerdo? Eso es la lectura obligatoria del capítulo de Rusia. Si me preguntan, y yo qué les voy a decir, que soy la profesora, que sugiero que lean todo para que entiendan más, pero yo les voy a explicar, ¿sí? Bueno, luego, seguimos por miércoles, el sábado 21 de noviembre quizás tengamos clase, lo tengo que confirmar de acuerdo al cronograma, a ver si están de acuerdo mis otros colegas, pero hasta ahí vamos bien. El miércoles 25 vamos a abordar el texto de Ezequiel Sirlin, con S se escribe, sobre la economía mixta. Es el texto que comienza en la página 251. Recuerden que en la primera parte yo les dije que el texto de Nahuel Jalil era muy fundamental porque armaba muy bien la primera parte de la cursada. Lo van a tener que ver para el final, además de lo que hemos visto en clase. Para esta segunda parte, el texto de Ezequiel Sirlin arma muy bien toda la segunda parte de la cursada. Así que ese texto es como la Biblia, ¿sí? Capítulo entonces que comienza en la página 251 y que describe la economía mixta. Y ese mismo miércoles 25 vamos a completar el texto de Agustín Weidler, aquel que hablaba de taylorismo y fordismo, bueno, pero lo vamos a retomar desde la página 150 hasta el final, y esto es en la página 159, ¿sí? Y lo que luego vamos a ver, que ya no sé si es en sábado o miércoles, después se los confirmo, es el último texto, que es el capítulo de Ezequiel Sirlin del capitalismo neoliberal, Ezequiel Sirlin y Fernando Pita. El capitalismo neoliberal, ese capítulo, perdón, de Fernando Pita y Ezequiel Sirlin, comienza en la página 303. ¿Sí? Entonces, guarda porque estamos salteando varios capítulos. Y esto que estamos diciendo es lo que va. No se les va a agregar después nada para el final. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Dele, Milagro. Cuando vos dijiste de retomar el texto, ¿este es el de la crisis del taylorismo, fordismo y sus efectos? Ahí está, que Ok. lo abandonamos hasta la Ah. página 149 inclusive. Ahora lo leemos. Perfecto, en la página 150 arranca con esto que vos decís de la crisis del taylorismo-ferdismo y habla del toyotismo, ¿sí? Te agradezco la pregunta, Milagros, porque de paso les explico, no es caprichoso que dejemos por la mitad el texto de Agustín Weidler. Lo que pasa es que el tema del toyotismo, históricamente, arranca en Japón, en la fábrica Toyota, por eso el nombre, en la década de 1950. Entonces, temporalmente, para ir más o menos con cierta coherencia en la materia, nosotros damos una primera parte del texto de Agustín y después damos la segunda parte desde la 150 en adelante. Bien, ¿qué otra pregunta, qué otra consulta tienen? ¿Tienen fecha la... ¿Qué Melina? Si tiene fecha, ¿qué cosa? del segundo parcial formativo? Ah, muy bien, sí. Estaríamos, te lo voy a confirmar, el miércoles 3 de diciembre. Ok. Porque, perdón, dijiste algo más. Si sería de la misma modalidad que la vez pasada. Es de la misma modalidad, ¿sí? Con opciones para que ustedes después elijan la opción correcta y fundamenten, y con algunos días para entregarlo. No sé si exactamente la misma cantidad de días, pero por lo menos 3 días va a haber, sí. Gracias. No, por favor. Y te explico, y les explico por qué sería el miércoles 3, que se los voy a confirmar, pero casi seguro, porque después tengo que tener tiempo de corregirlo
y después de tomar algún recuperatorio. Como el 18 yo tengo que tener todo cerrado porque se cargan actas para que ustedes tengan la cuestión legal de haber cursado y de estar en condición de regularidad, que eso los habilita a dar el final. Como el 18 se acaba todo y no trabaja nadie más, esa es la indicación. Entonces, buen día Priscila, entonces, bueno, nada, esa sería la fecha. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, me dedico al texto del 30, que ya le habíamos dado ya estuvimos conversando o diciendo algunas cuestiones de eso. ¿Alguien pudo para hoy leer ese texto? Porque hubo una pregunta, no sé si está acá la alumna que me lo preguntó, si me quisiera recordar qué era lo que me preguntaba, yo sé que le contesté. Yo te había preguntado Melina, ¿cómo no? Melina, ¿qué me habías preguntado, por favor? sobre las actividades especulativas, que no entendía bien, que yo creo que fuera Bueno, todo, pero bueno, después igual leí lo que me marcaste para entenderlas bien, creo yo, al menos. bueno, pero te agradezco porque así lo tenemos en cuenta. Bueno, Melina, entonces vos pudiste leer, no sé si terminaste, pero bueno, en eso andás. El resto, ¿pudo mirar algo del capítulo? Esto es para ver qué tanto detalle doy o no. Nada más, no los estoy controlando, por favor. Sí, yo, profe, pude leer todo. Bueno, genial. ¿Los demás chicos en qué andan? Yo no, profe. Bueno, buen día, James. Priscila, no te preocupes, Priscila, que entraste más tarde. Agustina, sí, pudo leerlo más o menos. Bueno, ¿y los demás? Yo leí todo, pero Bueno, genial, Melina. ¿Pudo leerlo? Matías dice. Bueno. Ah, están a full, ¿eh? ¡Qué alegría! Bueno, muy bien. Entonces, nosotros dejamos a Estados Unidos. Hicimos primero el relato de Estados Unidos en los años 20, esta época de gran expansión económica del sector secundario, en particular es el sector que pasa, el sector secundario de la economía, que es el que pasa una situación de auge económico sin precedentes. El auge del sector secundario arrastra consigo al auge del sector terciario de la economía. Hemos hablado de la producción de automóviles, de electrodomésticos, de la construcción de casas de fin de semana, de la posibilidad de acceder a créditos. Hemos hablado de estas condiciones de la buena vida, de una vida confortable, de una vida cómoda, de la posibilidad de disfrutar de los placeres de la vida para los sectores medios y sobre todo lo llamativo para los sectores populares, para los sectores trabajadores. También contamos la cuestión de la especulación. No está bien, James, yo voy saludando a todos los que puedo, te agradezco que estés a pesar de que estés trabajando. Bienvenido. Les decía, esta dinámica también hemos contado de la especulación en la bolsa. La bolsa de valores, como dijimos, la bolsa de valores de Wall Street existía desde fines del siglo XIX. Lo llamativo de estos años, de la década del 20, es que todos quieren invertir en la bolsa porque lo de la inversión en la bolsa parece ser la manera de ganar dinero de forma muy rápida. Y aclaramos que para agravar problemas futuros, la información tardaba en llegar, estamos hablando de la década del 20, yo lo aclaré, no era la era de la información y de la velocidad de la información, por un lado, y también dije esto de muchos sacando créditos para comprar acciones en la bolsa. Ahora igual lo vamos a ver con más profundidad. Otro planteo que me gustaría hacer, que no sé si lo dije el otro día, también refiriéndonos a los años 20, es que hubo un sector de la economía que no solo no participó de la expansión de los 20, sino que estuvo deprimido. Estamos hablando del sector primario de la economía. En Estados Unidos, entonces, en los años 20,
el sector primario de la economía estuvo deprimido. En particular el sector de los agricultores, les dice el texto. Y también yo les podría contar que los agricultores reclamaron en diversas oportunidades asistencia, ayuda al gobierno central. Los reclamos del sector de los agricultores fueron desoídos. ¿Por qué cuento esto? Porque la propia depresión del sector primario de la economía en los años 20 en Estados Unidos retrasaría a la larga aún más la recuperación después del crack de Wall Street. Bueno, eso como para tener en cuenta. Y la otra cuestión, que esto sí no lo dije, que aborda el capítulo muy al principio, tiene que ver con las teorías económicas, las teorías que explican, en este caso, el origen de las crisis. La autora, Elena Sirica, comienza el capítulo recordando, describiendo cómo veían los diversos teóricos el origen de las crisis antes del crack de Wall Street. Claro, ocurre el crack de Wall Street, el quiebre de la Bolsa de Valores de Nueva York, y las miradas teóricas se van a modificar naturalmente porque quienes escriben están absolutamente influenciados por el contexto. Entonces, ¿cuáles fueron las miradas teóricas para explicar el origen de las crisis económicas antes del crack de Wall Street? Bueno, hablamos de dos tipos de miradas teóricas. La mirada de los estudiosos del liberalismo económico y la mirada de los estudiosos del marxismo. ¿Qué dijeron los teóricos del liberalismo, los teóricos liberales? Bueno, ellos consideraron que, siempre reitero, son explicaciones de las crisis económicas antes del crack de Wall Street. Los teóricos liberales consideraron que el origen de las crisis económicas tenía que ver con hechos externos, hechos, o lo voy a poner acá en el chat, factores extrínsecos a la economía. Factores, sí, está bien escrito, extrínsecos. Hechos externos, ¿sí? Problemas en el mercado internacional, alguna dificultad, pero de afuera, ¿sí? Y esas dificultades de afuera naturalmente llegaban a la economía que se estuviera analizando en cuestión. De hecho, hablaban los estudiosos liberales de hechos fortuitos de la fortuna, de la suerte, pero como tal, con esta mirada optimista que tenían los teóricos liberales sobre el desarrollo de la economía, decían, ese hecho fortuito, externo, ¿no?, de la fortuna, de la suerte, va a pasar. Entonces, naturalmente, la economía se va a recuperar, va a pasar la crisis y luego se va a recuperar. Esta era la explicación, entonces, sobre el origen de las crisis económicas. Ahora voy con intrínsecos. Por ahora te puse extrínsecos. Extrínsecos son de afuera. Muy bien. Quiere decir externos. Externos. ¿Sí? Eso es extrínseco. ¿Sí? Es un nombre raro, pero bueno, se utiliza esa palabra. Entonces, naturalmente, digo, estos teóricos liberales decían que así como se producía un hecho externo que afectaba a la economía que se estuviera analizando en cuestión, naturalmente ese hecho iba a pasar y la economía iba a volver a crecer. Es la mirada liberal sobre el desarrollo económico, una mirada como de un desarrollo ondulante, ¿sí?, que va fluctuando. Esa mirada optimista sobre el desarrollo económico, no lo digo yo lo de optimista, lo dicen otros estudiosos, esa mirada optimista sobre el desarrollo económico naturalmente planteaba una fase de crecimiento económico, de auge, de expansión, una caída y naturalmente una vuelta a recuperarse, por eso un crecimiento ondulante. Esta era la mirada entonces de los estudiosos del liberalismo, o de los estudiosos liberales, acerca del porqué de las crisis, ¿sí?, antes del crack de Wall Street. Ahora bien, siguiendo la consulta o el comentario de Fanny, los teóricos del marxismo, en cambio, decían, antes de la crisis de Wall Street
y luego también, quiero decirles, en esto se han mantenido, que las crisis económicas se producían por factores intrínsecos. Lo vamos a anotar de nuevo. ¿Sí? Factores intrínsecos. ¿Sí? La mirada marxista, entonces, sobre el porqué de las crisis económicas antes del crack de Wall Street, decía que se debían a factores internos de la economía, problemas propios de la economía. ¿Por qué decían esto los estudiosos marxistas? Porque recuerden lo que había dicho Marx, me estoy yendo al primer capítulo, a nuestros primeros encuentros, porque ellos decían, siguiendo a Marx, el capitalismo lleva en su seno, en su interior, los gérmenes de su propia destrucción. Esto de los gérmenes de su propia destrucción está estrechamente relacionado a la cuestión de la competencia natural que hay en el capitalismo, ¿sí? Entonces, para un estudioso marxista, el origen de las crisis económicas se debía a factores internos de la economía, factores propios del natural desarrollo capitalista. Para ellos era obvio que iba a ocurrir, ¿sí?, un problema económico, una crisis. ¿Estamos con entonces este primer planteo que aparece en el capítulo? Sí, profe. Sigo adelante entonces, si no interrumpen, habilitan micrófono y si no ponen en el chat. Bien, eso sobre las visiones. Luego en el capítulo aparecen entonces la expansión de los años 20. En la expansión de los años 20, y acá le agradezco a la compañera que me escribió consultándome y me advirtió sobre esto que yo por ahí lo había explicado, pero no lo habíamos marcado, en lo de la expansión de los años 20, de todos estos sectores de la economía que están, reitero, en una franca expansión, hay algunos párrafos en particular para abordar la cuestión de la inversión especulativa, ¿sí? Reitero entonces, antes de marcarles en el texto, lo que yo planteaba el miércoles pasado. A la Bolsa de Valores de Wall Street llegaban capitales de todo el país, gente que quería invertir, y también de afuera, pero nos interesa lo que estaba ocurriendo con los inversores estadounidenses. A medida o a más demanda de acciones para comprar en la bolsa de valores, más se elevaba el precio, ¿sí? Esto yo lo había dicho. Pero resulta que, un dato a tener en cuenta, a partir de 1927, el sector industrial comenzó a mostrar síntomas de estancamiento. Esto ocurrió a partir de 1927, entonces, en ese año, reitero, el sector industrial comienza a estancarse, comienza a mostrar signos de estancamiento. De hecho, los estudiosos, o hay cifras que hablan de un crecimiento de un 13% del sector industrial a partir de 1927. Y en cambio, el precio de las acciones en la bolsa de valores que seguía subiendo en unos porcentajes infernales. Esta situación de desequilibrio, esta situación de desfasaje entre, por un lado, el precio de las acciones en la bolsa y, por otro lado, el sector industrial que se iba estancando y luego cada vez iba entrando en un mayor descenso económico, retardo económico respecto de otras variables, va a ser un desfasaje, será un desequilibrio que se irá profundizando. Esto se profundizará en 1928 y en 1929 igual. Ahora bien, desde 1928, notando algunos empresarios la situación, aunque no veían pero para nada la gravedad, se vio después del crack de Wall Street, pero notando algunos signos de alarma, empezaron a querer repatriar capitales invertidos en Europa. Recuerden que Estados Unidos había quedado como gran acreedor del mundo y había otorgado préstamos a Europa para que Europa reconstruyera su economía después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, empieza a querer repatriar esos dólares. Ese será un problema para los países de Europa, ¿sí? Pero después vamos a hablar de Europa. Bien. Sigo. Esta situación de desfasaje, de desequilibrio, se irá profundizando hasta que en octubre de 1929 no se pudo sostener más este desequilibrio, ¿sí?
Y entonces un jueves, como yo les contaba la otra vez, un jueves, que la historia lo recuerda como el jueves negro, un jueves de octubre de 1929, la Bolsa de Valores amaneció cerrada. Siguió cerrada el viernes, al día siguiente, el viernes, que también se lo recuerda como Viernes Negro, y por un par de semanas más. La imagen yo también les contaba de largas filas de ahorristas tratando de recuperar sus dineros, cosa que por supuesto no sucedió. Y Estados Unidos, que se sumerge en una crisis económica sin precedentes. Y acá los diversos estudiosos que analizan este periodo de Estados Unidos dicen, además de la profunda crisis económica, que no tiene nada que ver con la crisis del petróleo de 1973, que nosotros ya diremos algo, esta fue menos grave, pero la sensación es que era muy grave en esos momentos. Además de la crisis económica, lo más impactante de esta crisis fue la crisis espiritual. Este era un país joven, cuando digo de país joven es porque era un país de una reciente independencia, porque en 1776 ustedes me dirán, bueno, había pasado bastantes años, profe, ¿cierto? Pero era un país joven en cuanto a ser país políticamente independiente. Este país estaba acostumbrado, y sus ciudadanos estaban acostumbrados a la idea de un progreso permanente, ¿sí? A pesar de la crisis que analizamos de 1873, que en realidad afectó de manera bastante positiva para Estados Unidos en particular. Pero bueno, es una crisis, sobre todo la Gran Depresión de la década del 30, una crisis de los espíritus, ¿sí? Esta sensación de qué debacle, se me vino todo abajo. Y por eso será tan importante en cuanto a las percepciones de la ciudadanía, el famoso New Deal, que lo anotamos acá, de Franklin Roosevelt. Bueno, diré dos ideas. Me vuelvo para atrás, entonces, me vuelvo al texto, por favor, a hablar en particular de las cuestiones especulativas. El punto, entonces, 2 del texto, que comienza en la página 164, lo recomiendo especialmente, ¿sí? Porque explica muy bien esa expansión de los años 20 y no tiene mucha más expansión, mucha más explicación sobre las causas de la crisis. Así que para entender las causas de la crisis, sí o sí hay que pensar en esta sociedad de consumo de masas de los años 20 en Estados Unidos, inmersa esa sociedad en una aparente paz social, porque había flor de problemas, ¿sí? Estaba toda la cuestión del consumo de alcohol, la ley seca, la lucha contra el comunismo, la persecución a los negros y el Ku Klux Klan, ¿sí? Habrán visto alguna película, alguna serie, todas estas cuestiones, ¿sí? Aparecen en la página 165. Ahora, en el segundo párrafo de la página 165, la autora dice, lo que primaba en la superficie era la imagen de una prosperidad sin límites. La sociedad estadounidense fue pionera en el consumo de masas de bienes duraderos, que gracias a la incorporación de tecnología moderna se hacían en abundancia y se ofertaban a precios relativamente baratos. Esto, por favor, relacionarlo con lo que hemos visto de Fordismo en el capítulo de Agustín Weisler. Sigo. Los cambios, es decir, tercer párrafo, página 165, los cambios que eclosionaron en esa etapa tuvieron por su parte un largo proceso de gestación. Ya desde fines del siglo XIX, Estados Unidos vivió una época de expansión y de intenso desarrollo económico. Esto fue canalizado especialmente a través de las empresas monopólicas. Bueno, y sigue explicando todo por ahí, la página 166 también. Segundo párrafo en la página 166 tienen la descripción y la enumeración de los rubros más productivos, a ver cuáles eran. Vuelve a aparecer la idea del público, la buena vida, esto aparece al final de la 166, y al final, bien al final de la 166, y primer párrafo de la página 167, habla de la sociedad de consumo. Son todas cuestiones que ustedes saben o que por ahí están repasando del texto anterior. Bien. En el segundo párrafo de la página 167 aparece la autora describiendo esta idea de la posibilidad del progreso individual, ¿sí? Que es algo
muy en boga y muy actual, por cierto, ¿no? Que si te matás ahí laburando y estudiando y qué sé yo, seguro vas a progresar. Todo esto de las cuestiones meritocráticas, a partir del mérito de las que se hablan tan comúnmente. Acá yo no puedo dejar de hacer un brevísimo paréntesis, más que breve, y decir que quienes hablan de esto, también me pregunto yo si consideran si todos partimos desde el mismo lugar, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que aquí no tendremos. Pero bueno, aparece esta idea del progreso individual que estaba que impregnaba muy fuertemente a la sociedad estadounidense de los años 20. A partir, y acá retomo lo que consultaba la compañera por mail, a partir de la página 167, tercer párrafo, aparece la cuestión de la especulación. No es el único apartado donde aparece, pero digo como para tener en cuenta. Y ahí habla de la especulación inmobiliaria en la zona de Florida. Leo entonces, tercer párrafo, página 167. Además de las inversiones productivas, entre 1918 y 1925, parte de los excedentes de capital fueron canalizados hacia las construcciones urbanas. A la par de ello, se desarrolló en Florida un espectacular auge de bienes raíces, en el que se dieron cita todos los elementos de una excitante burbuja especulativa. Y ahí lo cuenta. Lo explica cómo se parcelan terrenos. 1, 2, 3, 4, 5 renglones después de esto que yo leí. El auge de Florida fue el primer indicio no solo del estado de ánimo de los años 20, y ahí habla de una disposición psicológica y nombra a John Galbraith, que ustedes creo que en económicas a la larga lo van a ver, pero bueno, sino además de sus características especulativas, en el contexto económico general de enorme incremento de beneficios, que repercutirían luego sobre Wall Street. En forma paralela, la construcción de viviendas particulares y plantas industriales también creció. Ello reflejó en parte la tendencia a la concentración en las ciudades tanto de inmigrantes extranjeros como de migrantes internos, fueran negros en busca de trabajo o granjeros empobrecidos. Bueno, hasta ahí entonces un comentario ya que incluye esta cuestión de la inversión especulativa. Después, el último párrafo en la página 167 habla del papel o del rol que tuvieron los diversos gobiernos federales. Es un rol, dice la autora, lo describe con la palabra de prescindente, que poco interviene. No es que no interviene nada, ojo, interviene en algunos aspectos que le interesa proteger, pero nada más. En general tiene una actitud prescindente. Habla de esto de la filosofía del laissez-faire, pero en los últimos 4 renglones dice, por su parte el gobierno federal intervino de diversas maneras. Por ejemplo, elevó los aranceles aduaneros para una amplia gama de productos manufacturados. Esto no apuntaba, dice, a ver, ¿por qué está hablando? ¿Por qué dice protege algunos productos de la competencia extranjera, elevando entonces aranceles de importación? No apuntaba a defender a la industria, no. La preservación de la fuente de trabajo o el mantenimiento de vida de la población. Ninguno de esos eran las explicaciones. En este sentido, se considera que el objetivo, no importa si lo dijo Baines, ¿sí? Pero el objetivo de esta política proteccionista, reitero, solo en algunos rubros, estaba decidido a apoyar a los hombres de negocios, ¿sí? Ciertos intereses del gobierno federal para proteger a los hombres de negocios. Nada más que por eso. El gobierno dice en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto renglón, página 168. El gobierno apoyó a las grandes empresas y a ciertas industrias como la naviera, mientras que bloqueó las iniciativas orientadas a aliviar las dificultades del agro. Seguimos señalando esto. Y después, en el segundo párrafo, en la página 168, y esto es terrible porque agrava aún más lo que luego será la crisis, otra forma de intervención del gobierno federal fue el estímulo a los créditos baratos. En el marco de una economía de precios estables, ello implicó una expansión monetaria que facilitó la ampliación del volumen de los negocios y la emisión de nuevas acciones. Y seguimos con la rueda especulativa. Muy bien. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Habilita el micrófono, escribe algo en el chat. ¿Vamos bien? Profe, a mí me quedó una duda de hace un montón que dijiste, pero Dale, Melina, ¿cómo no?
En 1928, que fue lo que ya empezaban a ver los signos de la crisis y eso. En el 27, Melina, esto del desfasaje, y en el 28 hay empresarios que empiezan a ver esa situación. Lo de Europa. Ah, sí, cómo no, cómo Creo no. que 1928. No entendí Sí. a qué te refiste con la palabra que dijiste, no me la acuerdo tampoco. ¿Vos te crees que yo tengo idea de lo que hablo? Disimulo, ¿eh? Había dicho algo de los préstamos y creo que quisiste decir como que se empezaron a como querer A sacar. repatriar. Eso, ¿qué significa? No sé lo que Ah, repatriar es volver a la patria, ¿sí? Se claro, dice así. de vuelta. Claro. Sí, repatriar. Quieren repatriar los estadounidenses, quieren los que han prestado, quieren repatriar créditos, quieren que les vuelvan los dólares que han prestado. Genial. ¿Sí? Igual en un rato voy a hablar en particular de Europa y lo vamos a ver desde la perspectiva europea, pero repatriar era la palabra, sí. Gracias. No, por favor. Bueno, punto 2 del texto o 2.1. Profe, perdón, ¿Cómo no, tenía Milagro? una duda, estaba esperando que termine Dele, Meli. ¿cómo no? Quería saber, profe, si a pesar de que el gobierno federal invirtió un poco y tuvo que ver un poco con el crecimiento, no eran liberalistas, ¿no? Espera, primero no se dice liberalistas, y es un error muy común, no te sientas. Liberales. Liberales, y sí, eran absolutamente liberales estos gobiernos de Estados Unidos de los años 20. No era un invento de estos gobiernos, era la dinámica típica del mundo capitalista de esos años. Eso por un lado. Por otro, intervenía poco, pero no quiere decir esa actitud prescindente. Prescindir es que no intervengo, prescindo de, no me meto. Pero esa actitud prescindente, en general, que tuvieron los gobiernos federales en Estados Unidos durante los años 20, no significa, dice la autora, y está muy bien la aclaración, que no intervinieran en algunos rubros. ¿En qué intervinieron? ¿En qué se metieron? Elevando aranceles de importación, elevando impuestos aduaneros a algunos productos en particular. ¿Para qué? ¿Para ayudar a dar trabajo, para proteger a la industria nacional? No, de ninguna manera. Para ayudar y proteger a los hombres de negocios. ¿Sí? Esto lo hacen. Esto es lo que describe la autora. Y en cambio, insiste ahí, pero insiste, digo, porque ya lo ha dicho en otros momentos y ahora en este punto de los sectores rezagados lo va a reiterar, y en cambio, estos gobiernos estadounidenses de la década del 20 desoyeron los reclamos de los agricultores. ¿Sí? Bien. Entonces, página 168.21, los sectores rezagados. Ahí describe todos los que le va re mal, ¿sí? Les viene, perdón en la informalidad, pero bueno, les viene yendo mal y les va a ir aún peor. Esta es la idea. Hubo sectores, dice, que quedaron al margen de la expansión general, como la industria textil y las minas de carbón. Más significativa, digo, es el último párrafo en la 168, y grave, fue la situación del sector agrícola, especialmente en la década del 20, cuando se amplió la brecha de intercambio con los productos industriales y en forma paralela disminuyó el valor de la tierra. Más significativa, más grave fue la situación del sector agrícola. Baja el precio de la tierra y estará en constante descenso durante los años 20 y durante gran parte de la década del 30. Eso por un lado. Segunda cuestión, van a disminuir los precios de los productos primarios, en particular los productos agrícolas, respecto de los precios de los productos secundarios. Vale menos el producto primario que el producto industrial. Esto lo digo bien en criollo. ¿Estamos? Y este desfasaje se irá también profundizando. Bueno, en la página 169 ya está hablando de cuestiones generales, cuarto renglón, muchos pequeños productores perdieron sus tierras y se transformaron en aparceros, en asalariados de las grandes empresas agropecuarias o migraron hacia los centros urbanos, lo que incidió en los niveles salariales y de ingresos de los trabajadores, cada vez ganaban menos, eso quiere decir. Y después, hace un comentario la autora sobre el movimiento obrero, poco organizado, bueno, nada. Me voy a la página 170, punto 22, rumbo a la crisis, los signos amenazadores. Así
Pese a la fe en la constante expansión de la industria y en las posibilidades ilimitadas que brindaba el sistema de libre empresa, la situación no estaba exenta de complejidades. Se podía observar una aguda crisis agraria, un aumento de la concentración de la propiedad de la tierra, un crecimiento del proletariado industrial y del tamaño de las fábricas, la presencia de nuevos sectores medios por la ampliación de los servicios y una notable concentración económica y afianzamiento de los trusts, tema que ustedes ya conocen. Ese primer párrafo, a partir del punto 2.2, es una brevísima síntesis de lo que ha venido explicando. Viene bien para recordarlo. Página 171. A resultas de lo expuesto, se asistía al fin del ideal de la libre competencia y al progresivo control del mercado por fuerzas monopólicas. En forma paralela se producía un gran desarrollo tecnológico acompañado por la difusión del taylorismo y del fordismo. Sin embargo, el crecimiento económico se desaceleró a partir de 1925 en un proceso que se acentuó en los años siguientes y estalló en octubre del 29 con la crisis de la Bolsa de Valores de Wall Street. Acá les aclaro, yo les señalé el año 1927 porque recordaba este porcentaje de crecimiento del sector industrial que en realidad habla de un estancamiento, un 13%, ¿sí? La autora señala años anteriores, pero ustedes con poner esto del 27 también está bien, es correcto. Bueno, a partir del 28 la mayoría de las acciones de las empresas subieron rápidamente, venían subiendo de antes, y en el escaso lapso de 20 meses duplicaron su valor. La falta de control de un organismo independiente facilitó la actividad especulativa que atrajo hacia sí parte de los excedentes de las corporaciones industriales. Otro gran volumen de capitales provino de la repatriación, ahí está, de los préstamos que los particulares habían colocado en el mercado europeo a corto plazo, atraídos por las altas tasas locales. El cúmulo de circunstancias reseñadas fue generando una situación en la que se obtenían más beneficios prestando dinero a especuladores que realizando inversiones productivas. Es la economía ficticia de la que hablan a veces los economistas versus la economía real, que es la que efectivamente produce, sea trabajo en la tierra, sea trabajo industrial o trabajo en el sector terciario. También contribuía a la continuación y profundización de este comportamiento la posibilidad de acceso a un crédito barato. Así las empresas exhibían en sus balances altísimas tasas de ganancias, fruto de la tenencia en cartera de valores en alza de otras empresas que no reflejaban procesos genuinos, procesos reales de utilidades productivas. En 1928 ya se presentaban algunos signos de la crisis y los describe. Ese último párrafo en la página 171 es muy importante. Bueno, seguimos entonces. Punto 3 en la página 172 habla de la situación en Estados Unidos, ¿sí? El derrumbe. El crack de 1929 tuvo consecuencias insospechadas, ahí lo cuenta. Hacia 1932 la producción industrial había descendido en un 50%. 4 renglones después dice la desocupación alcanzó cifras alarmantes, que no vamos a preguntar. 3 renglones después dice también el trabajo femenino fue golpeado por esta situación. Y abajo de todo, último párrafo en la 172, vuelve a hablar del sector agrícola, ¿sí? El sector económico más afectado fue el agro. Y cuenta, ¿sí? Segundo párrafo en la 173 habla de la industria pesada, también recibió un duro golpe y habla de las consecuencias en las ciudades más pequeñas. Tercer párrafo en la 173 habla de los bancos, ¿sí? Que van cerrando y quebrando. Y en el 1, 2, 3, cuarto párrafo en la página 173, antes de que comience el punto 3.1, dice, algunos rubros sufrieron menores daños, como los vinculados al consumo de artículos de primera necesidad. Asimismo, las grandes compañías resistieron mejor que las menores, evidentemente, y los pequeños comerciantes atravesaron una situación devastadora, de ruina total. Bien. Vamos a prestarle mucha atención al punto 3.1, la repercusión de la crisis a escala mundial. Y al punto 3.2, el origen que comienza en la página 175,
el origen de la crisis mundial, Estados Unidos. ¿Por qué les digo prestarle mucha atención a eso? Bueno, el punto 3.1 habla de cuestiones generales, reitero, no se está leyendo el capítulo de la Europa en entreguerras. Por otro lado, el origen de la crisis mundial, Estados Unidos, también nos sirve para darnos una mirada general. Ahora bien, después les voy a decir que hagan una lectura más diagonal. Una lectura más diagonal es una lectura más rápida, de la página que comienza del punto 321, que comienza en la página 176. Eso se puede leer más por arriba, no se lo digan a la profesora. Y luego, por favor, retoman con mucha atención en la página 179, el punto 322, ¿por qué se produjo la crisis? Recapitulación. Y ahí la autora hace una síntesis de lo que ha venido planteando. Ese punto 322 de por qué se produjo la crisis, la recapitulación, por favor se lee con mucha atención, para después meternos en el New Deal. Entonces, la repercusión de la crisis a escala mundial. Para explicar este punto de la repercusión de las consecuencias de la crisis a escala mundial, hay que recordar en qué situación ha quedado Europa al final de la Primera Guerra, que esto es lo que yo conté en la clase pasada, ¿sí? Europa ha quedado en una situación de gran dependencia respecto de Estados Unidos. Dependencia sobre todo por la posibilidad de acceder a créditos. Ahora bien, Estados Unidos, también les dije, queda como el gran acreedor del mundo, a partir de 1918-19, en realidad ya cuando se firma el Tratado de Versalles, y otorga créditos a Europa, todos muy contentos los reciben, pero son créditos que a la larga se iba a ver que eran caros, que tenían intereses altos, y eso perjudicó y mucho a los deudores, que finalmente no terminaron de cancelar esos créditos. No terminaron de cancelar esos créditos porque ya estamos hablando de la crisis y de la Gran Depresión de 1930. A pesar de ello, la posibilidad, desde el punto de vista de los europeos, de obtener créditos de parte de Estados Unidos, es decir, de que llegaran dólares a Europa, hizo que empezara a recomponer la economía tan devastada de estos países después de la guerra. En 1920-21 tienen una crisis financiera profunda, sobre todo en el caso de Alemania. Recuerden que yo les había contado que Alemania es declarada culpable y se le impone el pago de deudas. Es la que tiene que pagar más reparaciones de guerra o más deudas de guerra a Alemania, pero no es la única. Ese Tratado de Versalles, entre todas las cosas que se firmaron allí, impuso también pago de indemnizaciones bastante complejo entre un país a otro, ¿sí? Muchos tenían que pagar, o casi todos tenían que pagar indemnizaciones, excepto Estados Unidos. Pero el que tenía que pagar más, o el país que tenía que pagar más, era Alemania. Alemania entonces denuncia que no puede pagar, suspende pago de deudas y qué sé yo, Francia chilla, bueno, un montón de cosas que pasan por ahí en el medio. Presta aún más Estados Unidos a Alemania para que siga cancelando sus deudas de guerra, además de prestarle para recomponer su economía. Lo cierto es que llegamos a mediados de los años 20, es decir, hacia 1925, y Europa muestra signos de recuperación. ¿Qué es lo que dicen los estudiosos respecto de esto? Esa recuperación era aparente. Entonces, cuando uno dice esa recuperación era aparente, uno se pregunta, pero si yo estoy viendo estadísticas o cifras de crecimiento económico para los países de Europa, para Gran Bretaña, para Alemania, para Francia en particular, ¿por qué ese crecimiento era aparente? Porque el crecimiento de Europa a mediados de la década del 20 dependía de la llegada de dólares de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esta estrecha dependencia de los países de Europa respecto de Estados Unidos hace que cuando Estados Unidos entra en crisis, arrastra consigo a los países de Europa, que se ven absoluta y profundamente perjudicados por la Gran Depresión estadounidense. El mundo capitalista entra en crisis. Y también les reitero algo que ya les anticipé. Yo estoy aclarando en todas estas últimas clases el mundo capitalista, porque vamos a hablar del caso de la Rusia comunista, a partir de 1918, 20, ¿sí? Ya es otra situación.
Pero el mundo capitalista, entonces, en los años 30, entra en crisis, producto de la crisis que se ha iniciado en Estados Unidos. Europa, entonces, no es ajena a esta situación. Cuando ustedes tengan la otra historia en su carrera, en poco tiempo, en realidad, la historia económica argentina, verán que para los países de Latinoamérica no es que había tanto capital invertido en la bolsa de valores de Wall Street, aunque sí existió, pero sobre todo los países de América Latina, incluido la Argentina, se verán directamente afectados por la crisis de los años 30 por perder clientes, por perder al cliente europeo, ¿sí? En el caso de la Argentina, en particular, a Gran Bretaña. Bueno, perdonen el paréntesis. Entonces sigo. Para los países de Europa, la crisis de Estados Unidos será absoluta y profundamente grave, ¿sí? Porque su crecimiento ha dependido de la llegada de dólares estadounidenses. Pero como nosotros hemos dicho, a partir de 1928, los estadounidenses empiezan a repatriar dólares, ¿sí? Y esto será un problema que se irá profundizando. Bien, entonces, en el punto 3.1 de la página 173 aparece la repercusión de la crisis a escala mundial. Lo leen, yo ahí no voy a decir mucho. La página 175, como les decía, el punto 3.2, el origen de la crisis mundial, Estados Unidos, hace un repaso de esto que les he venido contando, ¿sí? Que termina en el segundo renglón de la 176. Y ahora lo que sí yo voy a leer directamente es la página 179.322, ¿por qué se produjo la crisis? Recapitulación. Reitero entonces, importante este apartado. Como puede concluirse de esta revisión, las causas de la crisis se atribuyeron a razones diversas y aún contrapuestas. Vale la pena, sin embargo, intentar una síntesis entre algunas de las que aquí consideramos más valiosas. La autora, en el punto anterior, en eso que yo les decía que pueden leer de manera diagonal, de forma más rápida, ha nombrado a distintos estudiosos que explican la crisis del 30. Bueno, nosotros ¿en qué nos vamos a concentrar? En la explicación que les da la autora. Con este objetivo resulta conveniente recordar los factores que concurrieron para llegar a esta situación, qué factores hacen que se produzca la crisis del 30. Y ahí viene un buen repaso. Se había logrado una extraordinaria productividad, sobre todo en las empresas concentradas y consolidadas, gracias a su mayor disponibilidad de recursos y las consecuentes innovaciones técnicas y organizativas realizadas. Las fusiones y la progresiva concentración económica, corporizada en consorcios, trusts, grandes bancos y complejos industriales, habían limitado la competencia. El sistema impositivo favorecía a las industrias, sin embargo, algunos sectores que reclamaron ayuda, como el agro, no recibieron apoyo. Los sindicatos eran débiles, por lo que los beneficios se canalizaban entre los accionistas. A la vez, la desigual distribución de la renta, que tendía a aumentar, contrajo el mercado de consumo duradero. En este contexto, la creciente productividad contribuyó a la saturación del mercado. La facilidad de acceso al crédito en esas condiciones permitió la canalización de recursos hacia la bolsa y posibilitó un vertiginoso ascenso de las cotizaciones que no reflejaban las verdaderas utilidades y beneficios existentes. ¿Qué quiere, vamos a decir en criollo esto último? El precio de las acciones en la bolsa de valores no reflejaban el crecimiento real de la economía, lo que estaba ocurriendo en el sector industrial, lo que estaba ocurriendo en el sector comercio y servicios, y ni que hablar de lo que ocurría en el sector primario, en particular en el agro. Doy vuelta a página. De esta síntesis surge la explicación a por qué la crisis del 29 debe buscarse en los procesos suscitados, originados a partir del funcionamiento de factores reales de la economía. Factores reales, estamos hablando de lo que ocurre en la cuestión de la producción real y de la correlación de fuerzas entre distintos sectores sociales que otorgaba una enorme ventaja al sector de gran capital. Está hablando de la concentración económica. Y yo ahí directamente me voy al tercer párrafo, en la página 180, en el renglón número 10. Desde esta perspectiva, tercer párrafo, página 180, renglón 10. Desde esta perspectiva, puede interpretarse que la crisis fue la resultante de una interacción de factores que se potenciaron mutuamente. Un retraimiento de la inversión productiva, una disminución de la actividad económica, una reducción de la producción, una reducción de la actividad económica, 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 una reducción de la ac
generada en gran medida por las condiciones específicas que adquirió el grado de maduración de la economía estadounidense, que fue acompañado en forma casi correlativa por el subconsumo de los sectores populares, ¿sí? Recuerden que el autor había explicado, yo lo leí, esto de que se ganaba menos, el salario se va depreciando. A estos problemas suscitados por la marcha de la economía real, que se canalizaron en la especulación financiera, donde adquirió una dinámica propia muy particular, cuya especificidad merece destacarse, se sumaron los errores de las políticas adoptadas en respuesta, que no hicieron más que agravarlos. Bueno, ¿hasta acá vamos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sigo entonces. ¿Qué es lo que dice el apartado siguiente? Bueno, dice, los gobiernos que se van sucediendo desde el momento que está en 1929 hasta que llegue el tal Franklin Roosevelt a la presidencia, no van a acertar con ninguna medida. De hecho, empeoran la situación. Yo les anoté Roosevelt y les dije Franklin Roosevelt. ¿Por qué les digo el nombre de pila? Porque hubo un Teodoro Roosevelt, ¿sí? En el siglo XIX que no tiene nada que ver con este Franklin, ¿sí? Por eso les digo Franklin Roosevelt. Bueno, resulta que el tal Franklin Roosevelt llega a la presidencia a fines del 32 y en 1933, entonces, impulsa el New Deal. El New Deal, como les puse ahí, fue un programa económico sumamente recordado en los libros de economía y en los libros de historia. A fines del 32, Roosevelt ya estaba en su silla de ruedas, hace un programa que se conoció como las charlas junto al fuego. Ahí está sentadito en su silla de ruedas, con su mantita cuadrillé, lo pueden googlear, no estoy siendo irónica para nada, y le habla al pueblo norteamericano para generar confianza, confianza en la bolsa de valores, confianza en las instituciones, y los invita a volver a invertir en la bolsa de valores, así como él también invertía sus propios dineros. Esto fue a fines del 32. Reitero, entonces, en 1933 anuncia la puesta en marcha de este programa económico que se conoció como New Deal. Ustedes tienen que conocer el New Deal y sepan que hubo una primera etapa y una segunda etapa del New Deal. Ustedes tranquilamente pueden hablar de primera y segunda etapa del New Deal o pueden hablar también de primer y segundo New Deal, es lo mismo. La primera etapa de 1933 a 1935. La segunda etapa o segundo New Deal de 1935 en adelante. ¿Por qué hablamos de dos etapas? Porque efectivamente existieron dos. El primer New Deal fue entonces un programa por el cual el rol del Estado en Estados Unidos comienza a ser un rol de intervención en la economía, algo novedoso. Hemos hablado de gobiernos presidentes, cuidado que gobierno y Estado no es lo mismo, pero digo para que lo tengan en cuenta. Hemos hablado de gobiernos presidentes en la primera, en la década del 20, gobiernos influenciados sobre todo por la idea del laissez-faire y esto del liberalismo económico y qué sé yo. En cambio, a partir de 1933, con este New Deal, notamos, se advierte una nueva dinámica del Estado, la dinámica del Estado intervencionista. Esto es muy novedoso, esto va a ocurrir en algunos países, en el resto de los países del mundo en mayor o menor medida, pero es algo que rompe el tradicional o la tradicional postura del liberalismo económico. Bueno, este primer New Deal o esta primera etapa del New Deal contó con la colaboración del empresariado, porque el gobierno llamó a la colaboración del empresariado, ¿sí? E impulsó un conjunto de medidas para tratar de reactivar la economía interna. ¿Cómo se reactivaba la economía interna? Y bueno, el Estado por ahí iba a tener déficit, algo impensado para un economista liberal. Iba a crear puestos de trabajo, iba a impulsar las grandes obras públicas, crea instituciones del Estado, por supuesto, que apuntan a recuperar la agricultura, recuperar la industria, recuperar las inversiones. Bueno, hay todo un conjunto de medidas. Ahora bien, vamos llegando a 1935, es decir, a mediados de la década de 1930, y a pesar de que la economía
va mostrando signos de recuperación, todavía no se han alcanzado, a mediados de los años 30, no se han alcanzado en Estados Unidos los porcentajes deseados, los volúmenes de dinamización económica deseados. Ahí va a producirse, en ese año de 1935, un suceso entre jueces y Roosevelt. Ahí hay un métier político que acá no vamos a contar, ni se espera que ustedes sepan, pero hay ahí unas discusiones, un choque de intereses, y lo que va a hacer el presidente Roosevelt será lo que llaman algunos estudiosos el giro a la izquierda. No van a pensar que un presidente de Estados Unidos va a ser de izquierda. Esto está más que claro. Lo describen los estudiosos, entonces, y yo lo quiero aclarar, como un giro a la izquierda, porque Roosevelt va a radicalizar el New Deal. Lo va a poner en una postura, si quieren, más extrema volcada a todo lo que tenía que ver con, o todo lo que tiene que ver con políticas sociales. Va a ser legales cualquier tipo de organización sindical, va a profundizar el sistema de pensiones, de jubilaciones, de seguros de desempleo. Necesita que la gente aumente su poder adquisitivo, porque si la gente gana más, tiene más poder adquisitivo, naturalmente consume más. Y si consume más, demanda más en el mercado interno. Y si consume más, entonces tiene más demanda la pequeña y mediana industria orientada al mercado interno. Y a la larga, si esta rueda económica se va dinamizando, el Estado puede cobrar más impuestos, ¿sí? Esta será la lógica del New Deal. Y en ese contexto del segundo New Deal, se va a sancionar ahora se los voy a marcar, pero lo quiero anotar. Sí, el Acta Wagner, como el músico. El Acta Wagner, por favor, necesito que lo registren, es el marco legal, dentro de este segundo New Deal, es el marco legal que regula las relaciones entre capital y trabajo durante los años 30 y algunos añitos más en Estados Unidos. Reitero, es la ley, es el marco legal que regula las relaciones entre empresarios y trabajadores. Y es una ley que va a amparar a los trabajadores y que les va a otorgar beneficios, ¿sí? Pero hay que estar sindicalizado. Bueno, cuando el gobierno de Roosevelt, a partir del 35, hace este giro a la izquierda, es decir, hace la opción por determinadas políticas de ayuda social, los empresarios que integraban la coalición gobernante se van a correr muy alarmados, van a decir, no, lo rechazamos esto. Pero Roosevelt se impone, impulsa este segundo New Deal. Este segundo New Deal profundiza, reitero, algunas medidas anteriores y va a motivar la puesta en práctica de nuevas medidas. Y finalmente acá nos preguntamos, bueno, el segundo New Deal, que yo lo ubiqué temporalmente, o la segunda etapa del New Deal, la ubiqué temporalmente de 1935 en adelante, les dije. Les dije en adelante a propósito, porque no es que hay un año en particular en que termina el New Deal. ¿Cómo le fue entonces a este segundo New Deal? ¿Logró recuperar la economía de Estados Unidos? La economía de Estados Unidos a fines de los años 30 mostró signos de recuperación. No se volvió al crecimiento y a los volúmenes de los años 20, a ese auge sin precedentes, pero la economía se recuperó. ¿Se recuperó entonces la economía estadounidense? Nos preguntamos, de la mano del segundo New Deal. No, en realidad lo que hace terminar de recuperarse, venía recuperando, pero lo que hace terminar de recuperar la economía del país va a ser la carrera armamentista a finales de los años 30. Recuerden que producir armas dinamiza las industrias pesadas. Y recuerden también que en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, la carrera armamentista será la estrategia y la dinámica por la cual la economía estadounidense terminará de recuperarse. ¿Fue un invento de Estados Unidos? No, en Europa también va a ocurrir. Los europeos también van a lograr recuperar sus economías
de la mano de la carrera armamentista, terminar de recuperar. Hacen otras cosas antes, pero van a terminar de recuperar sus economías. Y al final del capítulo, en la página 185, aparece el subtítulo de por qué fue importante el New Deal. Y ahí, ¿qué dice la autora? Bueno, ahí retoma los planteos de Dudley Baines, de Willie Paul Adams, ¿no? De estudiosos de Estados Unidos, y en realidad dicen el New Deal fue importante no tanto por las cuestiones económicas, sino porque revolucionó las expectativas. A partir del New Deal, el ciudadano estadounidense comenzó a considerar que el Estado debía resolverle todos sus problemas. Y esto va a ser muy novedoso para el país, ¿eh? Por eso se habla de que el New Deal revolucionó expectativas, revolucionó espíritus, si quieren, ¿sí? Bien. Algunas aclaraciones entonces del New Deal. El New Deal aparece en el punto 4.1, la página 181. El primer párrafo, después de ese subtítulo del New Deal, describen los objetivos del programa. Y en la página 182, en el tercer párrafo, enumera y explica 5 ejes del New Deal. Ustedes tienen que poder explicarlos. Lo que sí no se les va a pedir que se aprendan los nombres en inglés de las distintas instituciones que crea el Estado en Estados Unidos para recomponer la economía. Se necesita que ustedes sepan que se impulsó una reforma financiera, se sancionó una ley de reajuste agrícola, pero no hay que saber el nombre de la institución, pero la idea es que intervenía el Estado ayudando a estos agricultores. Se crea una institución para recuperar la industria, se crea otro organismo para la planificación regional, ¿sí? Y la ayuda federal. Entonces, reitero, los ejes del primer New Deal hay que conocerlos, no es necesario saber los nombres de las instituciones creadas, pero sí para qué se crean o hacia dónde estaban orientadas. Luego dice el último párrafo en la 183, estas medidas que de manera oscilante buscaban conciliar intereses contrapuestos pues tenían que ver con los intereses de la patronal y los intereses de los trabajadores. No solucionaron a fondo el problema del desempleo ni de la reactivación económica, pero sí brindaron un alivio temporario para diversos sectores y ayudaron al restablecimiento de la confianza. Es decir, algunas cosas logra, pero como yo les decía, llegábamos a 1935 y no se estaban dando los volúmenes de dinamización económica que se esperaban. No obstante, el New Deal provocó una fuerte oposición, particularmente de sectores empresariales y de los núcleos conservadores que cuestionaron el déficit fiscal, ahí se volvieron locos, y lo que consideraron una excesiva intromisión estatal, ¿sí? Al punto de que algunos llegaron a tildarme a Roosevelt de sostener un programa socialista. Bueno, ahí viene el relato de la Corte Suprema, no nos interesa, y en la página 184, primer renglón, dice: a partir de aquí Roosevelt radicalizó su orientación. El segundo New Deal fue lanzado en respuesta a las presiones políticas y a la continuidad de la crisis. Hubo un cambio de actitud hacia los trusts y las grandes corporaciones, cuyas prácticas pasaron a ser cuestionadas. Recuerden lo que era el avance de los monopolios en este país. Y se aplicó un impuesto progresivo sobre el ingreso personal de los más ricos. Chau, se pudrió el rancho. Miren todas las discusiones que hay ahora aquí, ¿no? Que es algo más que actual. Bueno, y ahí vienen. Acta Wagner garantizó el derecho a la agremiación, la estabilidad de los delegados sindicales, las negociaciones paritarias y la regulación de prácticas laborales discriminatorias. También estableció tribunales laborales. Esto de prácticas laborales discriminatorias, una cosa era lo que cobraba un hombre blanco, otra cosa era lo que cobraba el hombre negro, una cosa era lo que cobraba la mujer, ¿sí? Bien, y las condiciones. Pero lo cierto es que garantizó derecho a agremiación, estabilidad de delegados sindicales y negociaciones paritarias. Y uno acá dice, qué raro, ¿por qué el gobierno va a garantizar negociaciones paritarias? Porque le interesa que los delegados sindicales logren reclamar salarios más altos. Reitero, la gente tiene más poder adquisitivo, demanda más. ¿En dónde? En el mercado interno, ¿sí? Bien.
2, Ley de Seguridad Social, estableció un sistema de pensiones, seguro laboral de desempleo, programa de ayuda federal a ancianidad, minoridad y discapacitados, ¿sí? Van a surgir las bases del estado de bienestar, dice la autora. 3, ayuda federal, que se expandió enormemente con un mayor presupuesto. Una imagen típica de Estados Unidos en los años 30, por ejemplo, serán los que están barriendo, los trabajadores que están barriendo los grandes parques, ¿sí? En las ciudades grandes. Porque algo que se ve, y por eso lo del New Deal revolucionando expectativas, algo que se ve en una ciudad como Nueva York, en 1931, en 1932, es gente muriéndose de hambre y de frío en las calles de Nueva York. Y esto impacta a la ciudadanía. Esa es una imagen terrible de principios de los años 30. Otra imagen terrible es, por un lado, gente muriéndose de hambre, por otro, los agricultores desesperados quemando cosechas porque pensaban que con eso podían elevar los precios de los productos agrícolas. Y otra, productores de chanchos, ¿sí? Matando chanchitos, lo digo así, pero no es un chiste, pensando que con eso también podían elevar el precio de la tierra y de la producción porcina, por los productos de origen porcino. Bien, grandes desequilibrios, grandes contrastes, por eso también esto de que el New Deal va a revolucionar expectativas. Bueno, y dice al final de la 184, si bien estas iniciativas no resolvieron los problemas económicos de fondo, de hecho la verdadera reactivación se logró a partir de la intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y el despliegue en gran escala del denominado complejo militar industrial, su puesta en marcha implicó una reformulación del pacto societal. Pacto societal, pacto sociedad, Estado, ¿sí? Por eso esto que el New Deal fue importante. Y ahí lo cuenta en la página 185. Bueno, ¿alguna consulta? Si quieren habilitar micrófono, por ahí si quieren habilitar alguna cámara y veo a alguien en esta clase de tanta soledad. Yo no, profe. Bueno, Melina, muy bien. ¿Quedaron anotadas las preguntas que yo había señalado de la guía de análisis? Sí, creo que... Sí, me dice Agustina. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, entonces, día sábado, repasemos cuestiones. Día sábado, quedo a disposición de ustedes de 9 a 11, vía foro. Pongan las preguntas, las consultas, los comentarios que necesiten, ¿sí? Lo hacen desde antes, yo contestaré ese día sábado. Miércoles que viene, texto de Rusia, nos vamos a dedicar, de Miguel Maceo. Lo que hay que leer son las páginas 219 a 230. Yo les voy a hacer una explicación del periodo anterior para entender cómo es que llegan estos rusos a la instauración de una economía planificada a partir de los años 20 del siglo XX. ¿Sí? Profe, ¿tenés las preguntas que tenemos que hacer de esa guía? No, pero te las digo. Y en realidad son poquitas porque refieren a la economía planificada y a cuáles son los aspectos que funcionaron mal de esa economía planificada, pero ya te lo digo. La guía de lectura del texto de Rusia es la guía de lectura número 10. Hacemos para... No, para nada. Con las páginas que ustedes tienen que leer, lo que es obligatorio, espera, porque no quiero meter la pata. Les dije 219. Entonces, las consignas son, consigna número 6, cuáles fueron las premisas del modelo de planificación socialista, principales características y estrategia de crecimiento. Consigna 7,
concretamente ver cuáles eran las instituciones más representativas de esta economía planificada. Consigna 9, alcances y desequilibrios del modelo. Porque el autor habla de irracionalidad y disfuncionalidades al referirse al modelo. ¿Sí? Entonces, nada más, consigna 6, 7 y 9. Si ustedes están ahí con la guía de preguntas, adelante, verán que hay una consigna que yo no marqué, que es la 8, que no se hace, que dice de que desarrolle el contenido de cada uno de los planes quinquenales. Nosotros no pedimos que se estudie por plan quinquenal. Está bien que en el capítulo se desarrolle esta descripción a partir de cada uno de los planes quinquenales. Pero nosotros lo que pedimos es que ustedes puedan describir cuál es el desarrollo de esta economía planificada, ¿sí? Durante los años 20, 30, 40 y 50, hasta mediados de los 60. Ideas generales hay que sacar de esos planes quinquenales. Entonces, consigna 6, 7 y 9 para el texto de Rusia. ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Bueno. Que tengan buena tarde y buen resto de semana. Espero que estemos comunicados el día sábado. ¿De acuerdo? Gracias, profe, Chao, igualmente. profe. Buena semana. Que anden bien, no le aflojen con las otras materias, y Profe, las evaluaciones formativas. Sí, ¿quién me habla? yo, Matías. Matías, ¿cómo no? Tenía una duda, pero no es de esto, sino de otra cosa. Antes del ¿Cómo no? Fordismo había unas páginas que no teníamos que leer, ¿no? O sea, que era después de la industrialización de Alemania. Sí, Matías, espera. Vos tenés que leer, después de la industrialización de Alemania, Sí. espera que vuelvo a mirar el libro para no meter la pata, viene, sí, el texto de Nahuel Jalil. Ese es muy importante, Matías, ¿sí? Que lo Ok. veas. El que empieza en la página 107. El que no tenés que ver es el texto de imperialismo que comienza en la página 121. Eso no se ve ni para la cursada ni para el final. Entonces, vos del texto de Nahuel Jalil, el que viene, reitero, después de Alemania, en la página 107, saltás a la página 137, que es el de Taylorismo-Fordismo, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Y después de eso vamos al de Estados Unidos Exacto, y, página y volvemos a 161. saltar al de Muy Rusia. bien. Saltás, vas directo al de Rusia, perfecto. Está. Lo ¿Sí? otro era del parcial formativo. Lo otro era lo de la evaluación de la primera evaluación formativa, pero si querés, ya te reitero, después de ver el texto, las páginas que yo indiqué del texto de Rusia, texto que comienza en la página 203, aunque ustedes ven desde la 219, si no recuerdo mal, saltás al texto de la página 251, el de la economía mixta de Ezequiel Sirling, ¿sí? Está, ok. ¿Lo encontraste, Matías? Sí, ahora estoy. Fíjate, página 251, Ezequiel Sirling, el ciclo de la economía mixta. Sí, yo encontré. Perfecto, ese es muy importante. Y luego volvés a saltar, y acá saltas más, y te vas a la página 303, el capitalismo neoliberal. Fernando Pita, Ezequiel Sirling. Y eso es lo último que se lee. Ok. ¿Sí? Para la cursada y para el final, ¿está bien? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, No, chicos, buena perdón. tarde. Lo que quería decir con el parcial era que en las correcciones no llegué a ver nada. No sé si es un error o... Vos sos el Matías, vos me habías escrito. Sí, Diciéndome esto, perdóname, como era al lado de otras cosas que yo tenía que escribir y responder, dije, no, Matías está bien, tiene satisfactorio, así que si no te puse nada, es que está todo perfecto. Si no hice ok. comentarios, así que quédate tranquilo, pero vieron que les fue subir, ustedes llegaron te agradezco el comentario, Matías, porque digo, de los que están presentes llegaron a ver su trabajo corregido con comentarios, ¿no? Porque yo lo fui subiendo uno a uno. Sí, profe, sí. Ah, bueno, muy bien. Sí, profe. Sí, no soy muy amiga de la tecnología, entonces bastante me voy acostumbrando, discúlpenme. Bueno, Ya está, era eso. ¿listo? Bueno, me alegro, doctor Matías. Que tengan buena tarde, buen resto de semana y
y espero que nos encontremos el sábado de manera sincrónica en el foro. Chao, profe. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.